Alcalde Durán, aquí está claro que el gobierno no tenía otro margen que ofrecer un bono, porque además la situación así lo amerita. Sin embargo, desde la oposición hay dos posturas. Una, que dicen que esto va a aumentar la inflación, y dos, que este es un bono político que se le ha bautizado en algunos sectores bono apruebo. Es decir, con esto el gobierno lo que quiere es establecer adeptos para que voten por la opción apruebo en el próximo plebiscito. ¿Qué contesta usted? Primero, muy buenos días. Buenos días. Y segundo, nunca lo hago, pero estoy obligado porque me comprometí a mandar un saludo a los adultos mayores del Club Vínculos. Excelente. Y me súper comprometí, así que Muy cumplí. bien. Saludado. Oye, Salúdenos, pues. No, eso sí, solamente mandarles un cariñoso saludo, decir que cumplimos con el compromiso de, desde aquí, saludarlos, el vínculo. Es que estuvimos hace poquito con ellos compartiendo. Bueno, y respecto del fondo, mira, simplemente decir, esto es, aquí se aplica el viejo dicho de palos porque bogas y palos porque no bogas. Lo cierto es que estamos en invierno, en un invierno duro, que como dice Libardo, con una situación económica compleja derivada de la inflación, del incremento de los precios, en fin, y por tanto se requiere entregar ayuda social a las personas. Oiga, que el presidente Piñera decía lo mismo en todo caso, ¿ah? Sí, pero ¿Qué palos porque boga, palos porque no boga? Podemos compartir después las diferencias que yo creo que hay en un caso y en otro, sin perjuicio de lo cual lo que quiero decir es, esta ayuda es focalizada justamente para llegar a las familias que más lo necesitan en un momento muy complejo, y adicionalmente se hace con un equilibrio que permita que no signifique un incremento de la inflación, porque si no genera un efecto contrario. Entonces yo creo que es una política muy responsable, equilibrada, y que va a estar dirigida especialmente a quienes más lo necesitan en un momento muy duro. Alcalde, de la situación. Como una de las aristas que estaba mencionando Mirna es que dicen este bono llega en el proceso electoral, dice es el bono apruebo. ¿Qué respondemos a eso? O sea, lo que pasa es que estamos en invierno, y el invierno no lo elige uno, digamos, en relación a cuánto falta para el plebiscito. El invierno es siempre, por definición, el momento más duro, la ex subsecretaria lo sabe, el momento más duro para la población. Es cuando se requiere más combustible, que está muy alto, a pesar de que hay políticas destinadas a congelar el precio. Es el momento en que la población, por ejemplo, a propósito de que estamos con vacaciones de invierno, esto significa que las familias están más tiempo en la casa y requieren, claro, pero por ejemplo, es que el presidente lo había descartado, no olvidemos que el presidente lo había descartado. No, yo simplemente hablo como alcalde, y como alcalde digo, este es un momento que requiere ayuda social, pero que no puede ser tan amplio que genere graves efectos sobre la inflación o que profundice esos efectos, y que sea hoy, porque hoy es el momento más crítico, en el sentido que en invierno se requiere más. Ya, Andrea, usted que estuvo en la subsecretaría de, siempre se me olvida el cargo, de Servicios Sociales. ¿Se acuerda que el presidente decía, palos porque bogas, palos porque le resulta conocido esto? Este además, dicho tan popular, ¿no? Lo primero es decir que estamos en una situación muy compleja hace mucho tiempo, y vivimos épocas extraordinarias. La pandemia fue extraordinaria, lo que vivimos hoy día con el contexto mundial, como decía Alberto, es extraordinario y es difícil de abordar. Y yo creo que en eso, obviamente, que cualquier solución en adelante tenemos que caminar en una situación y en soluciones que no sean de nicho, que sean más bien conversar entre todos los sectores, que todos nos pongamos de acuerdo, porque efectivamente, como decía el alcalde, la gente necesita ayuda. Pero así como necesita ayuda, tenemos que ser responsables en que llegue. Andrea, ¿me permite? Nos tenemos que ir al Congreso. Ahí está el ministro Mario Marcel. Firmamos el proyecto, así que me imagino que se debería dar cuenta ahora y iniciar esta semana su discusión, que por supuesto va a ser con discusión inmediata por las urgencias de estos apoyos. Así que creo que esperamos tener una buena acogida de parte de los parlamentarios. Ministro, hay parlamentarios ya de Chile Vamos que señalan que es insuficiente, que no alcanza para todos, que hay incluso personas que señalan que no llegan incluso a toda la población, a la clase media, por ejemplo. ¿Qué le podría decir ustedes a ellos? Bueno, o sea, hoy en día tenemos comentarios en las direcciones opuestas. Hay quienes piensan que es de una cobertura demasiado amplia, que involucra riesgos para la inflación. Nosotros tenemos la fundamentación de lo que se ha propuesto. Creo que cuando hablamos del 60% más pobre de la población, eso abarca una fracción importante de la clase media, y es la fracción de la clase media que más requiere apoyo del Estado. Así que creemos que es lo que se ha planteado, una cobertura adecuada, con costos que son
compatibles con los requerimientos de la economía, que son prudentes en términos de los impactos inflacionarios, así que creo que bueno, vamos a tener la oportunidad de entregar todos los antecedentes a los parlamentarios y parlamentarias durante la tramitación que es. Ministro, muy cortito, antes de que se vaya, ministro, pero mientras lo acompaño a la puerta, así cortito, preguntarle también por respecto al mismo tema sobre la inflación, por ejemplo, que había mucho temor respecto a que esto siguiera subiendo, pensando en la entrega de estos bonos directos. Sí, bueno, le repito, o sea, es contradictorio, ¿cierto?, con la visión de que debería tener una cobertura mayor. Es una cobertura que es prudente, que es significativa, que es mayor que los beneficios que se entregaron junto con el aumento del ingreso mínimo, y al mismo tiempo son volúmenes de recursos que son prudentes desde el punto de vista de no alimentar las presiones inflacionarias. ¿Y el dólar a 1.010 pesos le preocupa, ministro? Sí, eso lo vamos a ver hoy día, es que ya realmente estoy muy atrasado, disculpa. ¿Ah? Gracias, ministro. Ahí estaba el ministro de Hacienda, Mario Marcel, conversando con nosotros en exclusiva para Muy su día bien, Gaby. aquí en el Congreso Nacional. No, te pasaste, puras exclusivas hoy día, Gabo. Bueno, el oficio, pues. Oye, ¿te puedo el decir algo? oficio. Que Gabriel ¿Ah? lo sabe mejor que nosotros porque le tocó recién enfrentarlo. No hay Ya. momento más difícil que Sí. cuando tú estás al aire Sí. tratando de sacar una pregunta. Imagínate, el ministro de Hacienda de Ni tu más país ni menos. y están los asesores apurando, No. te miran con una Gran cara de valor. que te quieren matar. Total. Así que Gran extraordinario. valor. Aplauso. Ahora, ¿no? Gracias, dos Gabito. datos ahí, dos datos Sí. importantes respecto a lo que entrega el ministro Marcel. Dice, mire, esto es de cobertura, es prudente, es con recursos que no van a alimentar la inflación, pero deja un debate abierto ahí, y es que algunos sí piensan que 1.200 millones de dólares sí genera inflación, sí le pega la inflación. Algunos, ¿no? Porque, Bueno, es parte de Ya, la queremos conocer, ya, te dejamos, Gabito, para que sigas reporteando de la manera que lo estás haciendo, brillante. Así que en cualquier momento retomamos el contacto. Queremos hablar con las ciudadanas y los ciudadanos que habíamos invitado especialmente. Pero Andrea, usted estaba justo desarrollando su idea para que cerremos ahí. Sí, bueno, lo que les decía que es muy importante, obviamente, primero, informar bien a qué personas va a llegar, porque hay una expectativa muy grande sobre este proyecto. ¿Y no se ha informado bien, dice usted? Es que estamos partiendo, acaba de Ya. entrar el ministro con el proyecto firmado, hay que conocer del proyecto, saber a quiénes van. Yo sé que ahí el alcalde va a tener una pega muy grande porque Ya. siempre trabajamos juntos con actualizar el registro social de hogares, ayudar a los vecinos, y ahí obviamente que van a quedar personas como las dos, Daniel y Susana, que nos acompañan hoy día, que a lo mejor no van a entrar y hay que saber por qué no están entrando y si esa población lo necesita, bueno, ver cómo los Perfecto. ayudamos también. Entonces, Francesco, vamos con la... Sí, claro, vamos, Susana. pues. A ver, Profe, tiene una pregunta, yo sé. Dele. No, primero saludarlos, buenos días. Muy Más que una pregunta es decir por qué no a todos. ¿Por qué no a todos si la inflación afectó a todos los chilenos? Yo, como dueña de casa, en 6 meses todo subió el doble. Subió el doble. Yo me acuerdo que en 6 meses atrás un litro de aceite económica costaba 900 y 1.000 pesos, ahora ¿Y ahora? cuesta 2.000 pesos. Imagínese. El tremendo. kilo de pan está a 1.700, 1.800 pesos en las poblaciones. Entonces, ¿por qué el bono está tocando a cierta cantidad de la población y no a todos? Entonces, a mí me parece que no debería ser así. Susana, ¿por qué usted no trabaja como profesora para entender? Porque yo en el primer año de la pandemia yo trabajé como profesora, el segundo año me vi afectada porque no tenía con quién dejar a mi hija. Entonces decidí, trabajé puse un local de comida rápida en mi casa y me dediqué a trabajar en eso. ¿Y qué pasó con eso? Como ustedes bien saben, el trabajo de profesora es uno de los más mal pagados en nuestro país, que debería ser uno de los mejores pagados porque Completamente de acuerdo. yo creo que con profesora es quienes educamos a todos y sacamos los profesionales de todas las áreas de nuestro país, pero es el más mal pagado en nuestro país, lamentablemente es así. Y me puse a trabajar en un local de comida rápida que puse en mi casa, me fue muy bien durante la pandemia. Pero bueno, lamentablemente en diciembre del año pasado mi marido murió electrocutado en ese local y producto de eso no tuve la fuerza durante 2 o 3 meses de trabajarlo y fui a quebrar. Y después tuve una lesión en la rodilla y muchas cosas O sea, ha más. sido muy duro para usted. Claro. Muy duro. ¿Usted ha Entonces, recibido las ayudas del Estado? el año pasado recibí algunos bonos, el bono IFE y ¿Y alguna ahora? ayuda. ¿Usted cree que va a calificar para No esta creo ayuda? que califique porque mi hija quedó con una pensión. Porque mi marido también estuvo trabajando, entonces mi hija quedó con una pensión de orfandad. Y como no tiene, porque uno de los requisitos para que yo pueda recibir el bono es que tenga, ¿cómo se llama? Registro social de hogar. Claro, y que tenga familiar.
Y mi hija, como recibe la pensión de orfandad, lo más probable es que no califique. Espérese, preguntémosle a Andrea. Andrea, ¿es posible que eso ocurra, no es cierto? Es posible que eso ocurra, pero deberíamos revisarlo bien primero, porque lo más importante en este tramo es que califique en el 60% de mayor vulnerabilidad. Si está dentro del 60 y su hija está, puede tocarlo a pesar de no tener asignación familiar, que creo que era lo que usted decía. Claro. Sí. Hay familias que a pesar de no tener asignación familiar, pero que estén en el tramo del 60, sí lo van a poder tocar porque tienen a un menor dependiente, por ejemplo, o un adulto mayor o una persona con discapacidad severa. Ese grupo de personas que estén en el 60% van a ingresar. Ahora, de todas maneras, estar en el 60% del registro social de hogares, en general, es difícil, porque eso quiere decir que tienen ingresos bastante bajos. Claro, y esa es la gran es el presión. punto. Usted apuntó al tiro cuando ella dijo, ¿por qué no a todos este bono, Gonzalo? Bueno, yo primero quiero, sinceramente, Sí. ser súper empático de Ya. que yo creo que estamos en un momento en que hay un sector de la población mucho más amplio que requiere ayudas. El punto es qué ayudas para que no termine generando un efecto perverso, es decir, que generamos tantas ayudas que produce un incremento mayor aún de la inflación y por tanto un mayor costo de la vida, entonces no tiene ningún impacto. ¿Qué se está haciendo? Yo creo que va en la línea correcta, compatibilizar distintas medidas. Por ejemplo, alguien preguntaba, de hecho, escuché en el panel anterior, ayudas para la clase media. Cuando se establece un mecanismo que permite congelar el precio del combustible o poner un tope al precio del combustible, bueno, esto ayuda a la clase media. Hoy día el combustible, la benzina, podría estar sobre los 1.600 pesos si no es por el subsidio al MEPCO. Bueno, esto va en ayuda de personas que usan el transporte privado, por tanto, es un mecanismo de apoyo. O, por ejemplo, la estabilización del precio de la parafina, que un vasto sector de la población usa parafina. Entonces, en algunos casos tiene que ser bono, que yo creo que en un equilibrio que no genere el efecto contrario, y en segundo lugar, otro tipo de ayudas, el IFE laboral, la extensión del postnatal de emergencia, en fin, que van en conjunto generando un paquete que tiende a tratar de responder a necesidades de un sector más amplio de la población. Daniel, le vamos a dar al tiro la palabra porque también nos interesa su opinión, pero necesitamos volver al Congreso con Gabriel Alegría. Exactamente, Mirna, yo estoy muy bien acompañado aquí por el diputado Francisco Undurraga de Evópolis. Diputado, muy buenos días. Rápidamente, estaban hablando justamente del bono. ¿Bono de invierno o bono a prueba, diputado? No, bono para la gente necesita ayuda y es importante que se le dé. Nosotros desde Chile Vamos le habíamos pedido al ministro y al presidente efectivamente que hiciera un bono, porque con la inflación que existe, con el desequilibrio económico que estamos viviendo, indudablemente a la gente hay que salir en su ayuda, hay que apoyarla. Sí, tengo que darle un dato a las personas que están ahí. El ministro de Hacienda habla de que este es un bono que va al 75% de la población, del 40% más vulnerable, y dice que alcanza 7,5 millones de personas, pero resulta que el 40% más vulnerable, según la encuesta de hogares del mayo de este año, alcanza a 9.109.000 personas. O sea, ni siquiera estamos completando el 100% del 40% más vulnerable. Adicionalmente, estos 120.000 pesos, que nunca van a ser suficientes, por cierto, equivalen al acuerdo del 2020 de los 100.000 pesos. Entonces, habría que ver, y espero que en el trámite legislativo que se inicia hoy día, podamos ver cómo podemos aumentar el monto y aumentar la cobertura. O sea, no estamos llegando ni siquiera al 100% del 40% más pobre según el Registro Nacional de Hogares. Diputado, entonces, si entiendo bien, en el trámite legislativo, entonces la idea es aumentar el monto y también el universo de beneficiarios. Pero por supuesto, la verdad es que la gente hoy día necesita de este dinero. Yo no caigo en la trampa de que el bono apruebo, el bono rechazo. A la gente no hay que tomarla por lesa. La gente necesita la ayuda, y así como en situaciones anteriores nosotros dimos IFE y provocamos ayuda, bueno, igual salimos castigados en las elecciones. No veo que la gente, digamos, se vaya a comprar por dos monedas. Diputado, también conversamos recién, justo hace un par de minutos atrás, con el ministro Marcel. El dólar ya está a 1.010 pesos, una situación preocupante. ¿Cree que esto podría impactar nuevamente en la inflación? Pero evidentemente que le impacta, porque todos los insumos, desde el trigo para hacer pan, hoy día se compran fuera.
Y desde ese punto de vista, el valor de compra de ese trigo va a ser más alto en pesos de lo que era hace 20 días atrás. El drama de la inflación, el drama del alza del precio del dólar, la desvalorización del peso chileno, es muy complejo, digamos, sobre todo para las familias más pobres y para todos aquellos tenemos deuda en UF. Diputado Francisco Undurraga de Evópoli, ex vicepresidente también de la Cámara de Diputadas y Diputados, muchas gracias por su tiempo con Tu Día. No, gracias a ustedes, muchos saludos al panel. Gracias, Gabo. Bien, pues está todo pasando en el Congreso, Gabo. Bono para la gente, dice el diputado de Evópoli. Daniel, aquí tiene la posibilidad, tiene a una ex subsecretaria de gobierno, tiene acá a un alcalde en ejercicio. Pregunta para ellos. A ver, en lo principal, para mí, la clasificación socioeconómica no es muy transparente. Una vez que la persona baja su cartola, se le dice, tú estás dentro del 90% de mayores ingresos y listo, prácticamente nada más. Entonces, todos los recursos del Estado y todas estas personas de clase media quedamos a la deriva. ¿Por qué? Vamos, un ejemplo, una persona que gana 1 millón de pesos, para hacerlo mucho más fácil. Gasta el 40%, o sea, 400.000 pesos arriendo, ¿cierto? Ya le quedan 600.000 pesos. ¿Y si esa persona es enferma? Ya son 100.000 pesos más. Ya vamos en 500, si es que no más. Hay personas que tienen que tomar muchos más medicamentos que no están cubiertos por el auge y podríamos ponerle una cifra, 200.000 pesos. ¿Y su caso entonces tiene que ver con esto, más o menos? Sí, por supuesto. Ya. A ver, preguntémosle a la... ¿Están considerados los gastos? Exacto. Lo que uno gasta mensualmente, y eso lo decía recién la ministra. Es verdad. ¿Qué hay de injusto en todo esto, Andrea? Bueno, primero, obviamente, si pregunta por injusticia, es que hay mucha gente que necesita ayuda que no siempre la recibe. La pregunta es cómo podemos hacer para mejorarlo. Primero, siempre el Ministerio de Desarrollo Social debería estar trabajando mesas para evaluar la herramienta que es el registro. Hoy día es la que tenemos. ¿Qué podemos hacer el resto? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el alcalde o las autoridades que hoy día están en el Ejecutivo? Bajar la información. Ayudar, por ejemplo, a que se sepa cómo las familias califican o no califican. ¿Qué es lo que hay detrás? Si es tu ingreso, por ejemplo, la salud, qué tipo de ISAPRE tienes o si tienes FONASA. Usted dice evaluar. ¿Usted ha evaluado lo que ha hecho el gobierno hasta ahora? ¿Qué nota le pone? En esta parte. ¿Qué nota ponerle? No, pero más que la nota. Más que la nota. ¿Cómo lo ha hecho el gobierno hasta ahora? Estaba la ministra de Desarrollo Social, un área que a usted le compete directamente por lo que le tocó hacer, ¿no es cierto?, en servicios sociales. Obviamente. Yo creo que es muy difícil instalarse en un gobierno. Siempre es complejo. La instalación tiene baches. Ha sido un invierno muy duro. Ha sido difícil. Y obviamente, cuando gana, hay una expectativa muy amplia de toda la gente que votó por el gobierno, que obviamente es difícil de cumplir. Eso lo muestran, obviamente, las encuestas. Yo creo que el sentimiento generalizado de la gente es que falta por cumplir de aquello que se prometió. Ahora hay mucho por hacer, sobre todo en esto. Estamos aquí en un minuto de crisis. Pero lo que decía Daniel es súper importante, porque una de las reflexiones que se hizo en el gobierno anterior fue que estábamos atrasados en modernizar ciertas herramientas. Y el registro social de hogares, que ahora, al margen de lo que dice Daniel, es muchísimo mejor que lo que teníamos. Era una herramienta que no habíamos repensado, y por eso también las principales ayudas del gobierno costó tanto que le llegaran a las personas que les tenían que llegar. ¿No se acuerdan ustedes de las largas filas en el registro civil? En fin, pero ustedes lograron en determinado minuto darle una vuelta y generar al menos en lo digital, una mayor velocidad de esa herramienta. Pero lo que dice Daniel es tremendamente importante. O sea, efectivamente, en el ejemplo que él dio, está claro que hay muchas personas que pueden tener un muy buen porcentaje de rendimiento, pero al final del día el costo de la vida es altísimo. Eso es muy importante. Por eso, primero, recordar que veníamos de un registro que era en papel, donde los municipios se llevaban toda la pega de recibir los datos con un asistente social, una trabajadora social, que terminaba de llenar el registro. Tuvimos que modernizarlo completamente. Perdón, es que sabe que lo que dice Daniel es tan potente, porque en el fondo, cuando decimos le va a llegar a 7,5 millones de personas, claro, no le está llegando a ese 7,5 millones de personas, no le está llegando al que le tiene que llegar. No, y peor, Daniel incluso está en el otro tramo, está mucho más allá. ¿Cuánto? Hay 18 millones de personas en el registro social de hogares, y esto va a llegar solo a 7,5 millones de personas. Por tanto, ¿cuántos Danieles más vamos a conocer que no les va a llegar la ayuda? Sí, solo para matizar, decir que sí le está llegando a quienes le tiene que llegar, porque va a ser a los más vulnerables. En lo que estoy de acuerdo con Daniel y contigo es que nos gustaría que le llegaran las ayudas a más personas. Ahora, el propio Francisco Undurraga, de quien tengo la mejor opinión, decía, esto impacta en la inflación. Mientras más amplio es el bono o la ayuda a más personas,
más impacta. Sí, alcalde, de manera que hay que buscar un punto de equilibrio. Espérame un segundo. Efectivamente la amplitud genera problemas, pero lo que estoy tratando de decir acá es que para aclararlo, no es que no le esté llegando a las personas que más lo necesitan. Yo estoy de acuerdo que sí. El tema es que quizás Daniel, por un tema de parámetros, queda afuera, pero sí debiera ser de las personas que más lo necesitan. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Ya. Yo creo que, y vamos a estar de acuerdo con Andrea, te puedo decir Andrea, ¿no? Vamos a estar de acuerdo con Andrea, con quien trabaja, nos tocó coordinar muchas cosas en el pasado. Efectivamente hay que siempre instalar espacios de trabajo que permitan perfeccionar los instrumentos. Sin embargo, yo creo que tenemos un instrumento que ha mejorado significativamente con el paso del tiempo y que en general tiene como factor más relevante los ingresos. Solo quería decir que para Daniel también hay ayudas importantes, lo que pasa es que él no las ve, pero las quiero mencionar. Voy a poner un solo ejemplo. Se mandó recién un proyecto destinado a congelar el precio de la electricidad. La electricidad todos la pagamos. La clase media paga una cuenta de electricidad importante. Si esta se dispara en el precio, va a significar que Daniel va a tener menos recursos. Y por tanto, si logramos que se apruebe este proyecto que congela la tarifa eléctrica, va a significar que Daniel va a destinar menos recursos a eso y por tanto esos recursos va a poder destinarlos a otras cosas. Entonces lo que quiero decir es, si Daniel toma transporte público, el congelamiento de la tarifa significa que no se le incrementa más aún los gastos. Y si anda en transporte privado, va a tener un congelamiento de la benzina. Estas cosas son un aporte a la clase media y por eso hay que tratar de pensar integralmente. Perfecto, Gonzalo ha dicho muchas cosas. Daniel, vamos a estar de inmediato con usted para que nos diga qué le parece todo esto, porque una cosa es lo que se dice y otra es cómo usted lo recibe. Pero también queremos pasar a revisar la siguiente pregunta para todo este panel. Buenos días, ustedes que están invitados ahí en el panel, ¿qué harían con 120.000 pesos? Wow, es una pregunta súper importante que queremos responder. También estamos súper atentos a lo que está pasando en el Congreso con la revisión en sala de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Isquia Siches. Vamos a estar con esa respuesta, vamos a estar con lo que opina tanto Susana como Daniel. Nos vamos a un pequeño corte comercial y ya estamos de regreso.